Ya se las comparto. Yo se les comentaba que en este caso tengo la hoja de la información del perseguido. Ya estaba corregida por si alguien todavía le hubiera quedado pendiente tomar nota ahí de alguna parte. Entonces les voy a compartir primero lo que es tal vez la parte del activo. Y si, por ejemplo, ustedes realizaron lo que es el estado de déficit de liquidación o el estado de pago a los acreedores, ahí sí solo nos confirman si sí les cuadró. Si no les cuadró, pues lo vemos aquí entre todos. Que ya habían quienes pues ya iban bastante adelantados. Entonces aquí teníamos la parte del activo totalmente y parcialmente comprometido de lo que era el ejercicio de el perseguido. Aquí tal vez donde les estuvo dando un poquito de inconveniente era en que en la información adicional, aquí creo que tengo el enunciado, no tengo el enunciado de este. Bueno, pero dentro de la información, si ustedes tienen su enunciado a la mano, por ejemplo, ahí en lo que era el numeral, vamos a ver, aquí ya también ya entre varios, ya se están cambiando los enunciados. Entonces, en lo que era el numeral 6, por ejemplo, nos indicaban que para obtener una rápida liquidación, la maquinaria se evalúa en 29,000. Entonces, ahí nos indicaban cuánto era lo que se iba a realizar de la maquinaria. El mobiliario de equipo en 25,000. Que ahí tenían que los vehículos se tasaban al 50% de su valor en libros. Recuérdense que en este caso, en valor en libros ya teníamos el valor neto, es decir, los vehículos menos su depreciación acumulada. Y de este valor, pues íbamos a calcular el 50%. De las patentes que se realizarán en el 45% de su valor, pues le aplicamos el porcentaje a los 5,000 quetzales. Y de ahí nos indicaban que de los seguros, pues sí no se iba a obtener nada, pero quedaban pendientes 3 cuentas. Y aquí pues sí nos indicaban que los demás activos se realizan al valor en libros. Entonces, aquí, en estas 3 cuentas, pues íbamos a anotar la misma cantidad que teníamos registrada en valor en libros. En esta parte del activo libre o no comprometido, recordemos que no están respaldando ninguna deuda. Por lo tanto, estos valores pasan a la columna de cantidad disponible, porque así nos van a servir para hacerle frente a otra deuda. Entonces aquí pues colocábamos ya las mismas cantidades que teníamos en valor de realización. En cuanto a lo que era la pérdida o ganancia en realización de activos, recuérdense que siempre estábamos comparando valor de realización menos valor en libros. Ahora vamos con la parte del pasivo. En el pasivo creo que lo único que les estaba dando algún inconveniente era el tema de los sueldos. En el pasivo preferente, recordemos que son 3 cuentas las que tenemos que registrar. Todo lo relacionado con el pasivo laboral o el tema de los sueldos, los impuestos. Recuérdense que podría venirnos en algún caso impuesto al valor agregado, ¿verdad? O IVA por pagar.
ISR por pagar, que pues ya sabemos que son impuestos e irían en esta categoría. Y tenemos también los gastos de liquidación. ¿Qué pasaba con los sueldos en este ejercicio? Que estos ya venían registrados dentro de los saldos que teníamos como punto de inicio en la sociedad. Entonces, aun cuando no estaba detallado, ahí, por ejemplo, en el numeral 5 solo nos refería en gastos de liquidación e impuestos. No nos indicaban los sueldos porque estos ya venían registrados en esos saldos iniciales. Entonces, la variación es que estos sueldos sí vamos a registrarlos en valor en libros y siempre van a ir dentro del pasivo preferente. No podemos colocarlos dentro del pasivo no garantizado. Entonces, van a incrementar el total de créditos con base a los cuales estamos trabajando. De ahí considero que no hubo inconveniente ahí con las otras cuentas que se tenían. Y pues aquí ya teníamos la parte del resumen, donde determinamos que nos quedaron un déficit de liquidación de 16,747 y en lo que era la parte del estado de pago a los acreedores nos iba a quedar con 530,693. Entonces me comentan si realizaron sus estados de déficit en liquidación y pago a los acreedores y si sí les cuadraron o tuvieron alguna duda. Buenas tardes, Alex. Sí, sí cuadró. ¿Qué cuadraron? Ay, de acuerdo, Herbert, gracias. Vale. Entonces esto pues era el recordatorio ahí siempre del ejercicio anterior del. Entonces ahora cuéntenme cómo les fue con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio D de la empresa Los Cerveceros y que nos presenta sus saldos al 31 de diciembre. Vista que están muy comunicativos, vamos a preguntar aquí en una encuesta. Ahorita se las comparto. Licenciada, yo tuve una duda con una parte de la elaboración de, creo que es la cédula, pero lo que está presentando en pantalla es ese ejercicio o es el anterior. Ahorita es el anterior, ahí por si alguien tenía ahí alguna duda. Pero ahorita ya vamos a empezar ahí con lo que es el ejercicio de los cerveceros. Pero ya les coloqué ahorita una encuesta para saber cómo van también. Entonces me comentan también si la pueden visualizar. Creo que sí. Sí, Alex, sí se visualiza. Gracias.
Entonces, ahorita les voy a compartir siempre unos datos y ahorita vamos a ver. Tenemos 37 personas conectadas. Supongamos ahí que hay algunas personas conectadas dobles y solo tenemos 10 votos, jóvenes. Bueno, vamos a asumir casi que hay varios que están empezando. Para quienes ya lo terminaron, siempre tenemos que hacer ahí algunas verificaciones, pero estos podrían servirnos de datos de referencia. No sé si ustedes tienen estas cantidades en la parte del resumen o si tenemos variaciones. Sí, Lick, eso, bueno, a mí eso me salió. Muy bien. Están correctas las cantidades. Ay, de acuerdo. Entonces ahí pues ya tenemos ahí el dato de referencia. Y bueno, entonces Giovanni creo que era quien tenía ahí también algunas inquietudes ahí con la parte inicial. Sí, licenciado. Más que todo respecto a la cuenta de inversiones en bonos, en el estado de liquidación, porque en este caso el valor en libros no sabía si colocarlo en la parte de arriba del Sí, ah, activo totalmente comprometido o abajo en el parcialmente comprometido, que era que en la misma cuenta aparecía en ambas exacto. partes. Ajá, entonces eso me da curiosidad de cómo se colocaba, porque cuando lo estaba haciendo yo lo coloqué en las dos, pero no me cuadraba algo. Entonces me quedé como trabado en esa parte, pero no sé si me podría resolver esa duda. De acuerdo, ahorita solo termino un momento.
En este caso, pues sí tenían ustedes dos formas en que lo podrían haber interpretado, pero regresando ya aquí al ejercicio de, ay, disculpen, jóvenes. Entonces, en este caso teníamos que las inversiones en bonos cubren los intereses sobre documentos por pagar y nos indica que es el total, pero las inversiones en bonos, si ustedes revisaban, tenían un valor de 32,500 quetzales. Y los intereses tenían un valor de 13,000 quetzales. Perdone, licenciada. Sí, No sé si está compartiendo su pantalla, está escribiendo algo en el Excel porque no se ve todavía. ay, de acuerdo, gracias. Ay, ahora sí, gracias. Entonces aquí teníamos 32,500 que estaban, en este caso, respaldando 13,000 quetzales de deuda. Pero también nos indicaba que esa misma cuenta nos indicaba de lo que sobra de las inversiones en bonos cubren el saldo de documentos por pagar. Entonces, aquí, ¿qué era lo que podrían hacer ustedes? 32,500 menos 13,000 quetzales. Nos iban a quedar 19,500. En este caso, íbamos a estar considerando que tendríamos 13,000 quetzales, que eran los que íbamos a tomar de las inversiones en bonos, que iban a estar respaldando intereses por el mismo valor. Y 19,500, que era el saldo que nos quedaba, iban a estar respaldando 71,500. Entonces aquí lo íbamos a manejar separado, Giovanni, que si íbamos a tener 13,000 que nos iban a quedar en la categoría de un activo totalmente comprometido y un pasivo totalmente garantizado. Y por otra parte, el saldo que nos quedaba de las inversiones en bonos de 19,500 nos iba a quedar respaldando 71,500 de pasivo. Entonces, eso es con relación a lo que nos está preguntando Giovanni. Licenciado, entonces en ese caso está distinto de que el valor en libros en el primero va a ser 13,000, como dice ahí, y en el segundo los 19 restantes. Sí, o sea, lo puede trabajar por separado. Bueno, en este caso sí nos quedaría, a ver, incluso podríamos integrarlo, pero sí, la sugerencia sería que lo trabajaran por separado. Ya sabemos que tendríamos dentro del activo totalmente comprometido y vamos a tener los 32,500, pero sí podíamos separarlo en 13,000 quetzales que estaban respaldando 13,000 de intereses y 19,500, siempre de inversión en bonos, que estaban respaldando los 71,500. Entonces, jóvenes, estaba revisando y bueno, vemos que sí hay varios que están empezando. Entonces, quienes ya avanzaron, pues ahí sí que continúen. Y quienes ya terminaron, bueno, hoy eso es lo que vamos a estar revisando. El día viernes sí vamos a empezar con un ejercicio nuevo y hoy pues vamos a dar tiempo para que revisen siempre la información de su hoja de la cédula de garantías y obligaciones, que es nuestro punto de partida. Y vamos a ir viendo cómo van avanzando con su hoja del estado de liquidación. Yo creo que hoy, licenciada Cintia, tal vez les vamos a poner más temprano la asistencia, más que todo en el caso de Herbert y bueno, no sé qué otro estudiante fue quien también ya había terminado. Si no tuvieran dudas, pues los podríamos liberar ahí por el día de hoy. Gracias, Lick. Muy bien, Muy amable, Herbert. Lick. Gracias. Bueno,
Pero sí costó un poquito. Pero... ¿Cómo? Los 49. Vamos a ver, tenemos inversiones en bonos, 32,500. Exacto. Ujú. Bueno, como recuérdese que esa va a ser la cantidad que le va a quedar. En el caso del activo está totalmente comprometido y en el caso del pasivo, ese valor va a ser el que va a trasladar como cantidad no garantizada. Ujú. Pero si gustan, vayan avanzando y vamos viendo siempre cómo van con su cédula en un momento. Bueno, y cualquier duda que tengan, pues activan su micrófono, que por aquí estamos. Dime una duda. Sí, A ver, yo lo arreglé como usted había dicho, pero yo inicialmente había puesto en activo totalmente garantizado a inversiones en bonos la garantía de los dos pasivos. no hay problema, Luis, porque sí, en este caso el activo nos queda totalmente comprometido, pero sí, sí lo puede dejar así. Ok, y si no, quedaría como en el totalmente comprometido, inversiones en bonos, a garantía con los 13,000 en las dos, ¿verdad? Y en Sí, el parcialmente los 19,500 con el 71,500 de garantía. pero eso sería desde el punto de vista del pasivo. Pero del punto de vista del activo, también los 19,500 nos quedan totalmente comprometidos. Ah, sí, sí, es cierto, perdón. Pues quedaría separado, ¿verdad? Del mismo lado del activo. En el activo lo puede unir, no hay problema. Ah, ok. Gracias. Dick, disculpe, entonces ya me puedo retirar. Sí, Herbert, si no tenemos duda, pero No, pues no ya habría lo ningún terminé. inconveniente porque sí, hoy es ese ejercicio el que vamos a estar trabajando. Sí, sí me dieron los resultados que usted puso ahí en el Excel. Muy bien.
Y no, cabal, ahí, no sé, ahorita con ganas, pero ahí ya se esforzó bastante. Sí. Me parece buena idea. Ahí lo vamos a tomar en cuenta. Está bien, Lick, va que sí, Alex. Está bien, Lick, entonces nos miramos primero el viernes. De acuerdo. Buenas noches, Ahí, Lick. muy buena tarde. No, Jennifer, no da esa cantidad. Yo me imagino que con esa parte del capital se han ido avanzando, jóvenes. Entonces, por favor, bueno, ya que se nos fue Herbert, sí. Los demás compañeros, yo me imagino que sí estaban iniciando, pero también yo me imagino que ya determinaron el valor del capital. Entonces, por favor, vamos a ver aquí un momento para ver si nos anotan el capital que hayan determinado. Acuérdense que lo pueden haber clasificado atendiendo a las cuentas. En este caso lo estamos haciendo como cuentas de activo y pasivo y capital. Y si alguien prefiere, pues también lo podrían haber trabajado por columnas de lo que es el debe y el haber. Aquí lo estábamos clasificando como cuentas de activo, pasivo y capital para que se nos facilite sin necesidad de que elaboremos el estado de situación financiera. Gracias, Caleb y Luis también. Jennifer, esa es la cantidad con la cual nos queda el capital, los 128,830. Ahí sí que revise sus cuentas y si sigue con diferencia nos comenta y lo revisamos aquí entre todos. Muy bien, Jennifer.
Yo espero que ya vayan avanzando. Los voy a colocar ahí tal vez en sesiones ahí con unos 5 compañeros. Así que grupos de 5, esperando que sí ya hayan avanzado y que puedan comentar por lo menos la información que tienen en la cédula de garantías de obligaciones. Vamos a abrir los grupos. Hola chicos. ¿Y cómo van con esto? Yo lo voy comenzando. Y en las mismas, Sandra. Es que todavía ahorita tengo que hacer el trabajo de problemas todavía. Ay, no. Mucho, mucho. 65. 52. ¿Ve? Vamos a ver. Es la estimación, sí. $128,830. A mí sí me dio el total de capital. 128,830. Sí, es lo que dijo la Linda que. Vamos a ver. ¿Dónde está esta cosa? Ven. Aquí está. 128 me piden. No, como vienen apareciendo en el balance.
Exacto, exacto. Como vienen apareciendo, ya solo se le ponen paréntesis y se pasa en el activo. Es mejor porque si no nos hacemos bolas porque tendrías que hacer cosa aparte. Entonces sigo el orden que lleva el balance, como que el balance, la clasificación. Pero sí cuadra. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿qué cuentas les quedaron en pasivo? Es que estaba viendo que tengo un dato diferente del que mandaron. 8 me quedaron a mí. 8 incluyendo el capital, ¿verdad? La cuenta de gastos acumulados por pagar, esa es pasivo. Ajá. Las hipotecas también, los intereses sobre documentos por pagar también sería pasivo, solo que está en negativo, ¿verdad? ¿Cuál? La de intereses sobre documentos por pagar, que sería como reguladora de pasivo, ¿no? No, o esa no, la única que se va a restar sería pérdidas acumuladas. Vamos a ver. Yo tengo proveedores, pérdidas acumuladas, y la tengo en negativo, intereses sobre documentos por pagar, que usted ahorita me dijo que era negativa, hipotecas, gastos acumulados por pagar, documentos por pagar y cuentas por pagar y capital. Ajá, la única que, mira, pues yo tengo proveedores, las pérdidas en negativo, intereses, no, yo no la tengo negativa, la tengo normal en pasivo, porque es por pagar. Tengo hipotecas, gastos acumulados por pagar, documentos por pagar, ¿Sí? cuentas por pagar y el capital. Sí, pues sí. Sí, es que esa de ahí era la que me daba duda, la de los intereses, que no sabía si regulaba algo o no en el pasivo. Eso era lo único que tenía ahí De de diferente. Ajá. Ajá. ¿Alguno de ustedes sabe cómo va la estructura del otro? De las cédulas de ganancias, de pérdidas y ganancias, pues. Ajá. Sería ajá, de primero sería el encabezado, ¿verdad? La cédula de ganancias, que quede de ganancias y obligaciones de la empresa tal y tal, dijo, SA al 30 de junio de tal, dijo, 31 de diciembre tiene aquí del 2024, cifras expresadas en quetzales, y luego comenzamos con lo que está abajo, que sería los activos primero. Aquí sería activos, los que están totalmente cubiertos o algo así. Vamos a ver. Terrenos se evalúan, ese no. Gastos, estima de 43 tampoco. Saldo de clientes, estima recuperar. Me imagino que aquí el punto 3 es el que primero que se toma. No lo solo es información, exacto. Exacto, ahora vienen arriba. Aquí dice que clientes, no, dice, el saldo de clientes se estima recuperar el 65% del saldo neto y cubre el 45% del saldo de cuentas por pagar. La estimación, el cálculo. Bueno, miremos. Porque aquí dice que se recupera el 65%, pero y cubre el 45% del saldo de cuentas. Entonces lo mismo se hará con el saldo de cuentas, se le calcula el 45% a esa cantidad. Del balance. 551.330. 30.
Clientes. Tiene 104,000 menos 3,120. Eso por el 65%. De clientes quedaría como saldo neto 65.572. Sí, así es. ¿Cuántos por pagar? 117. ¿Cómo les quedó ya repartido el de clientes y cuentas por pagar? A mí me quedó clientes con 65.572, con el 45% de las cuentas por pagar, que son 52.650. Eso Ujú. es en el punto 3. Luego en el punto 4 se dice de las cuentas por cobrar cubren el saldo pendiente de las cuentas por pagar. Me quedó cuentas por cobrar con 47.450 y cuentas por pagar con 64.350. No sé si le quedó así, Brenzi. Fíjate que ahorita lo estoy haciendo. Lo que te quería preguntar es, a mí me quedó las letras que van a la par. Activo parcialmente cubierto y la otra pasivo totalmente garantizado. No sé cómo les lo razonaron ustedes. En cuanto a si lo cubre o no lo cubre, va. Ajá, Eso es, va. Ahorita voy a exacto. ver. Muy bien, jóvenes. Ingresé ahí a unos 2 o 3 grupos. Casi que no había interacción. Ahí, y yo creo que también iban como que en diferente fase. Entonces, sabían quiénes estaban determinando lo que era el capital. Si tuvieran ahí siempre alguna inquietud o alguna diferencia que no hubieran llegado al capital que nos habían indicado, de los 128.830, nos comenta. Y bueno, nuestro punto de partida siempre va a ser la cédula de garantías y obligaciones. Considero que tal vez por tiempo es que todavía no la tienen. Espero que sea eso y que sí ya tengamos más claro de dónde salen los datos. Pero entonces ustedes me van a ayudar. Esta es la información que tenemos. Aquí, pues a diferencia de los ejercicios anteriores, vemos que la información está, o sea, no está como en el mismo orden. ¿Se recuerdan que antes teníamos como los primeros 4 puntos eran los que hacían referencia a qué cuenta de activo teníamos y qué cuenta de pasivo estábamos respaldando? Pero aquí pues están intercaladas. Entonces tenemos aquí que los terrenos se evalúan en 75,000, información que nos va a servir para la cédula de lo que es la hoja del estado de liquidación. Los gastos de liquidación
Pues esto nos va a servir para cuando estemos trabajando el pasivo preferente. Entonces aquí vamos a verificar también y vemos en este caso pues no hay el tema de sueldos, pero si hubiera pues sí los tendríamos que tomar en cuenta. Pero aquí en el numeral 3 sí ya nos indica que del saldo de clientes se estima recuperar el 65% del saldo neto y cubre el 45% del saldo de cuentas por pagar. Entonces, lo que es la cuenta de clientes, ¿en dónde les quedó? ¿En el activo totalmente o parcialmente comprometido? Parcialmente comprometido. Gracias. Entonces, efectivamente, ahí vamos a tener clientes sobre el saldo neto. Pues ahí tendrían ustedes que haber aplicado lo que era el porcentaje de recuperación del 65%. ¿Me confirman si les quedaron 65,572? Sí, licenciada. Sí, gracias. Y los clientes están respaldando. Ustedes ahí pues le colocan que están garantizando lo que son cuentas por pagar por 52,650. Después tenemos las inversiones en bonos, que eran las que estábamos comentando. Del lado del activo incluso podrían quedarnos integrado el total de inversiones en bonos, pero en la parte de pasivo, ahí sí los tendríamos que separar. Entonces, aquí inversiones en bonos, si los vamos a manejar separados, tendríamos en este caso 13,000 que están garantizando los intereses de documentos por pagar por 13,000 quetzales. Y aquí tendríamos también nuevamente inversiones en bonos, pero ya el saldo que nos iba a quedar de los 32,500 menos 13,000, que nos quedan 19,500, con los cuales estamos respaldando documentos por pagar con valor de 71,500. Y aquí se me había pasado lo que eran las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, ¿cómo les quedaron, jóvenes? ¿En el activo totalmente o parcialmente comprometido? Totalmente comprometido. Sí, gracias. Entonces aquí teníamos cuentas por cobrar que están respaldando cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar, en este caso no nos están indicando un valor diferente, entonces recordemos que vamos a tomar el valor con que está registrado en la contabilidad, que serían los 47,405. Y con eso estaríamos respaldando ¿qué cantidad de pasivo, jóvenes? Serían los 64,350 de las cuentas por pagar, Ligda. Sí, gracias. Sí, sería esa cantidad. Entonces aquí ya tenemos clientes, cuentas por cobrar, las inversiones. Ya estamos hasta el numeral 6. En el numeral 6 ya nos indicaba que de lo que sobre de las inversiones en bonos cubren el saldo de documentos por pagar. Esto pues ya lo registramos.
El edificio se tasó o valuó en 143,000 y es garantía de las hipotecas. Entonces, aquí teníamos un caso especial, que era el que habíamos comentado. No es tan frecuente, pero vamos a tener aquí que el edificio está respaldando las hipotecas y tienen la misma cantidad. Entonces, cuando estemos trabajando del lado del pasivo, vamos a ver que las hipotecas e incluso lo que son los intereses sobre documentos por pagar, aquí vamos a tener pasivos que están totalmente garantizados, porque tienen la misma cantidad o el mismo valor del activo que los está respaldando. Entonces, aquí pues ya tenemos estos datos y después de los edificios tendremos alguna otra cuenta que nos haga falta de registrar. La mercadería. Sí, gracias. Entonces tenemos que de la mercadería se recupera el 75% y cubre el saldo de proveedores. Aquí al momento que ustedes hacen su cálculo, verifiquemos si nos quedan 63,375 de mercadería. Con los cuales estamos respaldando 110,500. Entonces, jóvenes, me comentan si esa es la información que tienen en la parte del activo, en su cédula de garantías y obligaciones. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, aquí tendríamos esta parte que corresponde a las garantías. Y ahora estaríamos trabajando las obligaciones. Entonces, ¿qué cuentas estaríamos pasando, jóvenes? ¿Cuáles consideran ustedes que pasan ahora como pasivos totalmente garantizados? Mm, Las cuentas por pagar, totalmente, totalmente. Hipotecas e intereses. Sí, tenemos ahí inicialmente lo que son los intereses. Entonces aquí los intereses ahora pues van a estar respaldados ahí por las inversiones en bonos de 13,000 quetzales. Y también habían indicado lo que eran los edificios y las hipotecas. Entonces aquí pues sí ya tenemos los intereses por 13,000 que están siendo respaldados con 13,000 quetzales de las inversiones
y las hipotecas de 143,000 respaldadas con edificios por 143,000. De ahí las otras cuentas que tenemos aquí en el activo totalmente comprometido, pues vemos que sí van a pasar a formar parte de lo que son los pasivos parcialmente garantizados. Y estas cuentas por pagar, pues aquí sí van a pasar a lo que es también un pasivo totalmente garantizado. Entonces recuerden que generalmente podríamos indicar que las cuentas nos van a quedar de forma inversa. Si hay un activo totalmente comprometido, en un buen porcentaje, estas pasan a formar parte de las cuentas que van a ir en el pasivo parcialmente garantizado. Y si estaban en el activo parcialmente comprometido, en muchas ocasiones pasan a formar parte del pasivo totalmente garantizado cuando lo vemos ahí sí que desde el punto de vista de la deuda. Pero sí vamos a tener algunos casos donde se da lo que tenemos aquí con la inversión en bonos y con lo que son los edificios, que el activo está totalmente comprometido y también pasa a ser parte del pasivo que está totalmente garantizado. Y ahorita pues aquí tenemos la información en presentación de cuenta prácticamente, pero generalmente pues, sí estamos trabajando las obligaciones a continuación de las garantías. ¿Me confirman si tienen en esta presentación su cédula de garantías y obligaciones? Si no, pues vamos a ver siempre un momento para que lo vayan revisando.
Entonces vamos a ver siempre unos minutos para que ustedes verifiquen si les quedan así las obligaciones o tenemos ahí alguna variación. Bueno, jóvenes. Entonces, la asistencia, pues ya tienen ustedes el link de asistencia aquí en el chat. La invitación sí sería a que procuren, yo sé que tal vez tienen ahí otras actividades que realizar en estos días, pero procuren terminar el ejercicio para el día viernes. Que sí, este viernes la intención pues ya era compartirles otro ejercicio, pero pues la intención es también ver si ustedes ya tienen claro este que están trabajando. Entonces traten de terminarlo para que lo podamos comparar o que se acerquen también ustedes ahí a consultarnos si tienen ahí alguna inquietud al momento de terminarlo. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Lo importante o básicamente su punto de partida es que tengan bien la cédula de garantías y obligaciones. Ya eso pues ya los lleva más encaminados. Pero si traten ustedes ahí de repasar
porque ya se va acercando ahí sí también la fecha de las evaluaciones. Entonces procuren, tenemos todavía este viernes y 2 días de la próxima semana para repasar y resolverles cualquier inquietud que tengan ustedes con relación a este tema. Entonces, por hoy nos quedamos hasta aquí. Que tengan todos ustedes una muy buena noche, jóvenes, y nos vemos el día viernes presencial en la universidad. Gracias, Licta. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche, licenciado. Feliz noche. igualmente para ustedes.